Hola muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Antonio Maldonado y soy su profesor de tecnologías, con énfasis en diseño gráfico. Y bien, hoy vamos a hacer un repaso general del día 12 al 17 de octubre del 2020. Vamos a empezar a aclarar algunas eh, preguntas muy en específico que me hicieron llegar y que yo también observando el programa me generaron un poco de confusión, pero que con algunos ejemplos y vaya, ya analizando un poco los aprendizajes esperados, lograremos entender el resumen de esta semana. Muy bien, muchachos, comencemos. Vaya, las primeras dudas que me llegaron con el tema las acciones de regulación fueron las siguientes. ¿Cómo puedo identificar acciones estratégicas instrumentales como componentes de la tecnología? O bueno, bien dicho, son elementos de la técnica. Otra duda que me estuvieron haciendo llegar: ¿qué son las acciones organizadas y planeadas que valoran los recursos en tiempo y posibilidades de desarrollo? Si bien no es difícil entenderlo, pero esto, ¿cómo lo aplicamos en la tecnología? Y además, si nosotros sabemos que las acciones instrumentales son todos aquellos materiales necesarios para poder poner en marcha la posible solución, organizando y utilizando los medios técnicos, que ya lo hemos hablado, necesarios para tener el control en cualquier uso o aplicación de la ciencia o de la tecnología. A esto le vamos a llamar las acciones instrumentales. Pero las acciones instrumentales siempre nos hacen la referencia a qué herramientas necesito. A ver, vamos a ver unos ejemplos y a desglosar toda esta información. Muy bien, para entender las acciones de regulación adecuadamente debemos de entender qué es el control. Si bien sabemos que el control son todas aquellas acciones de nuestros movimientos empleados en el uso de las máquinas o de las mismas herramientas, sí es bien importante entender de manera adecuada cómo es que estas herramientas se aplican, eh, se pueden mejorar e inclusive se pueden realizar de manera casera. Y con esto quiero decir que aplicarlo en el diseño gráfico. Tú, para componer, deberás de saber varias cosas. Número uno, utilizar un encuadre. Con los encuadres quiero mencionar que deberás de saber qué expresión va a aparecer en tu dibujo. Ok. Esto es a grandes rasgos. Número 2. ¿Qué técnica vas a utilizar para montar ese encuadre? Me refiero aplicándolo en el dibujo. No es lo mismo dibujar abstracto que dibujar realismo y en sus diferentes cualidades o aplicaciones con las herramientas. Ya tienes tu encuadre,
tienes tu técnica, te dispones a dibujar. Órale. Pero además, ¿qué planteamiento, qué idea nos está diciendo este dibujo? Bueno, a ese conjunto en general de estrategias planeadas para obtener un resultado, lo vamos a llamar como acciones de control. Es decir, vamos a, con los saberes previos del diseño gráfico, que es el ejemplo que estoy tomando, vamos a decir, ok, ¿cuál es el resultado deseado de hacer este dibujo? ¿Qué herramientas como pinceles o materiales para dibujar necesito? Llamémosle papel, eh, contenedor de acuarelas o de pintura o qué tipo de pintura, e inclusive si es que voy a hacer una guía o voy a hacerlo a mano alzada. Con nuestros saberes previos vamos a aplicar esa estrategia o esa lógica como ya lo hemos planteado, como si se tratara de una secuencia en orden. Son acciones que nos van a ir diciendo los pasos necesarios para obtener dicho resultado. Y con esto finalizaríamos el repaso semanal. Me permito hacer indicaciones de las entregas. Recuerden que estas se hacen de viernes a lunes en su corte semanal. Y por otro lado, recomiendo lo siguiente. Me he encontrado con algunos trabajos que se limitan a contestar las preguntas del programa Aprende en Casa con un simple sí o no. Y no me estoy dando cuenta si realmente están entendiendo los aprendizajes esperados. Por la siguiente razón, les propongo hacer lo siguiente. Profundizar en el tema y responder o resolver en media cuartilla con sus dudas. Primero, antes que otra cosa. A ver, esto no lo entendí, esto sí. Me parece que este aprendizaje o este término o esta palabra, no, quién sabe qué es. Tú lo escribes. Y enseguida vas a escribir. De la clase entendí eh, que esto es la tecnología, que la puedo aplicar de esta forma, con estas estrategias, porque en mi colonia o en mi entorno, en mi casa, o inclusive pensando en los ejemplos que les he dado como diseño gráfico, puedo llegar a esta conclusión, obtener este resultado. No se dispongan a escribir muchas hojas. Escríbalo en media cuartilla, pero de manera muy analítica. No tengan miedo en hablarme, en mandarme un mensaje de texto o de voz. Profesor, ¿lo que estoy escribiendo estará correcto? Voy así, voy a... Ok, porque ahora que ustedes están entregando, eh, muchos de los trabajos están muy bien, lo han hecho muy muy bien, los felicito. Y les contesto, ok, está bien. Y a los compañeros que a lo mejor yo noto que sus trabajos mm, se han limitado o no están completos,
Les mando indicaciones de, mira, checa esto, o bueno, ya no contestes esta pregunta, mejor piensa cómo resolver este problema, o qué te parece este tipo de solución, cómo ustedes están percibiendo los aprendizajes esperados. Y pues de mi parte sería todo. Cualquier duda, cualquier aclaración, mándenme mensaje de texto o de voz. Estaré al pendiente de atender todas sus inquietudes. De mi parte sería todo y nos estamos viendo. Hasta luego.